Bueno, en este video vamos a iniciar el álgebra de derivadas. ¿De qué se trata? Vamos a aprender a calcular muchas derivadas. De hecho, derivar, alguien dijo que era un oficio, que se aprende y una vez se aprende para siempre. Es como andar en bicicleta. Bien, vamos a partir acá. Teorema dice, si f y g son dos funciones derivables, nosotros entonces, en un punto x0, siempre la derivabilidad es una noción que se define en un punto, entonces dice, alfa f, f más menos g, f por g y f dividido por g, son todas funciones derivables en el mismo punto. Obviamente, en el caso de f partido por g hay que pedir algo. Y se pide que el denominador sea distinto a ese. No es natural pedir siempre esa condición. Ahora, ¿qué es lo interesante? Alfa por f, si es una constante por f, la derivada es la constante por la derivada de f. Si tengo dos funciones, f más g, la suma, la derivada de la suma, es la suma de las derivadas. ¿Ya? Hasta ahí, súper bien. El producto tiene una regla especial. Fíjense, aquí está. Dice, la derivada del producto es, el producto de f y g es la derivada de la f en el punto por g más f por la derivada de g. O sea, la derivada del producto no es el producto de las derivadas. Hay que derivar por pedazos una y la otra. ¿Ya? Y multiplicarla por la otra función. Muy bien. Y el cociente es algo parecido. ¿Ya? Dice, la derivada del cociente es el denominador al cuadrado y arriba derivo la f por g menos f por la derivada de g. El signo menos viene porque estamos dividiendo. Ok, veamos muy brevemente de dónde sale la regla del producto. Fíjense bien acá. Dice, la derivada de f y g. Quiero calcular la derivada de f y g. Para ello, f por g lo evalúo en x0 más h y le resto f por g en x0. Lo que siempre hago cuando derivo. ¿Ya? Y ahora fíjense ustedes que voy a sumar y restar un término. Bueno, primero que nada, el primer paso acá es simplemente decir que evaluar la función producto en un punto es el producto de las evaluaciones. Eso ya lo sabíamos. ¿Ya? Pero ahora, en el siguiente paso, fíjense lo que estamos haciendo. Al f de x0 más h, le vamos a acompañar un menos f de x0. Ya saben para qué, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero este término, f de x0, va a ir multiplicado por g de x0 más h para que sea un factor común. Este término, f de x0, no estaba antes, o f de x0 multiplicado por g de x0 más h no estaba, pero ahora lo restamos y después lo sumamos acá. ¿Se dan cuenta que aquí lo estamos sumando? Entonces, fíjense lo que quedó. Para hacer el cálculo de la derivada, debemos dividir por h y tomar el límite. ¿Ya? Entonces aquí vamos a dividir por h, lo voy a escribir así, y acá vamos a dividir por h. Fíjense bien lo que estoy haciendo. ¿Se dan cuenta? Cuando yo tome el límite, me va a quedar acá, me va a quedar g' en x0 por f de x0. Y aquí me va a quedar f' de x0 por g de x0, cuando h se va a 0. Un comentario que tal vez hay que recordar, es que el límite g de x0 más h, cuando h se va a 0, converge a g de x0. Esa es una propiedad que resulta ser consecuencia del hecho de que la función g es derivable en x0. Fíjense por qué. Acá está. Dice, g de x0 más h menos g de x0, yo multiplico y divido por h. ¿Qué logro con eso? Por un lado, logro esta cantidad que tiene límite. El límite es g' en x0. Y tengo esta otra cantidad que también tiene límite. ¿Y cuál es el límite de h cuando h se va a 0? 0. ¿Multiplicado por quién? 0 por g' de x0. Entonces, este producto, cuando tomo el límite, me queda 0 porque es 0 por g' de x0. Eso confirma de que g de x0 más h converge a g de x0. Entonces, en este producto que está acá, este converge a g de x0 y este otro que está acá converge a f' de x0. Por otro lado, acá va a converger, aquí no converge, es una constante, así que no pasa nada, y este converge a g' de x0. En otras palabras, la derivada del producto es f' de g, f' por g más f por g'.
El cociente tiene un tratamiento similar y no lo voy a hacer acá. Bien, vamos a ver unos ejemplos. La derivada de la tangente de x. A ver cómo la calculamos. Fíjense bien. La derivada de la tangente de x es lo mismo que la derivada de seno de x partido por coseno de x. Fantástico. Tengo el cociente de dos funciones. ¿Cómo se deriva el cociente? La derivada del cociente simplemente es el denominador al cuadrado. Arriba tengo un signo menos. Primero derivo el seno, que es coseno de x, y después multiplico por el denominador. Luego mantengo el numerador y derivo el denominador, que me da menos seno de x. ¿Qué les parece? Si yo junto esto, lo que está arriba en el numerador es, fíjense bien, coseno cuadrado menos menos más seno cuadrado. Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es 1. Por lo tanto, esto vale 1 partido por coseno cuadrado de x y 1 partido por coseno en la tangente. En otras palabras, la derivada, perdón, la secante, la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. ¿Qué les parece? Con la regla del cociente pudimos calcular la derivada de la tangente, podemos calcular la cotangente, podemos calcular la derivada de cualquier cociente. En el segundo ejemplo tenemos un producto. Fíjense bien, el producto es la derivada de e elevado a x por este polinomio. ¿Cómo derivo eso? Bien fácil. Primero, lo que hago primero es derivar el primer término. Alguien me podría decir, profe, no lo derivó. Sí lo derivé o se me olvidó. La derivada de la exponencial es igual a exponencial, así que la derivada es e elevado a x multiplicado por el segundo término, que sería x cuadrado más x más 1, más la primera función multiplicado por la derivada de la segunda. Eso es 2x más 1. La constante tiene derivada 0, x tiene derivada x, es 1, perdón, y x cuadrado tiene derivada 2x elevado a 1. ¿Ya? Así que el resultado lo podemos juntar, esto sería e elevado a x por, ¿qué sería? X cuadrado más 3x más 2. Sigamos ahora con la propiedad de aproximación que ofrecen las derivadas. Vamos a ver. Fíjense que cuando tengo una función derivable en un punto x0 y sub 0, como esta que está acá, entonces yo puedo trazar la recta tangente, en la que acabo de dibujar ahí. Es una función, la recta tangente es una función, ¿cierto? Ahora, fíjense bien, voy a hacer un truquito aquí. Lo que escribí acá, en la primera línea, es absolutamente una trivialidad. Fíjense bien, f de x0 más h menos f de x0 partido por h multiplicado por h es f de x0 más h menos f de x0. Aquí está f de x0 que se cancela y f de x0 más h que está a la izquierda. Perfecto. Así que este término de acá por h se cancela con este y con este. Y por otro lado tengo menos f' de x0 por h que lo tengo acá. Este de x0 por h. O sea, lo que está ahí es una identidad. No dice nada. Lo voy a escribir un poquito distinto. Voy a seguir diciendo f de x0 más h. Voy a decir f de x0 más f' de x0 por h. Y fíjense bien, toda esta cantidad la voy a llamar e de h. Ahora, ¿qué significa que la función sea derivable? ¿Qué significa que f sea derivable en términos de e? Simplemente que el límite cuando h se va a 0 de e de h es 0. ¿Se fijan? O sea, esta cantidad f de x0 más h, que es la función f, después de todo, ¿cierto? Es la función f. Yo podría escribir aquí f de x. Y aquí diría f de x0 más f' de x0 por x menos x0, ¿no es cierto? Con ese cambio que siempre que ya estamos acostumbrados a hacer. Más el error en x menos x0 por x menos x0. ¿Se fijan ustedes que la función f, como que la reemplazo por la función lineal L de x, que es la que yo llamé recta tangente,
por esta función más este término que se va a cero, pero no solo se va a cero e elevado a x menos x0, sino que al multiplicarlo por x menos x0 se va más rápido todavía a cero. ¿Ya? Esto se llama aproximación de primer orden. ¿Por qué? Porque este término de acá es lineal y este de aquí es lineal. O sea, va elevado a 1. ¿Ya? Entonces, esto nos está mostrando que la función f yo la puedo aproximar cerca de x0 por la función lineal, o lineal afín más bien, más este error. Y este error es muy chiquito cuando x está cerca de x0. Asociado a este resultado, que es la consecuencia de la derivabilidad de la función, hay un teorema que es especie de inverso. Déjenme mostrarles ahora. Y este teorema dice lo siguiente. Si existe una función e, esto recuerda a la función error, de un pequeño intervalo en torno al cero, claro, sin incluir al cero, tal que el límite del error cuando h se va a cero es cero, y existe un número m, tal que, fíjense bien lo que dice acá, dice, f' de x0 más h es igual a f de x0 más f' de x0 por h más e de h por h. Dice, si la función e existe y ese número, me equivoqué aquí, este es el número m, ¿ya? Eso es. Y el número m existe, tales que dan eso, dice, si eso ocurre, entonces f derivable en x0, y ese m que está ahí es la derivada de f en x0. Este es como la inversa, acuérdense, lo que vimos hace un minuto, que era, si f es derivable, esto al revés, ¿no es cierto? Si f es derivable en x0, entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? Que la función f se podía escribir así. F de x0 más h igual a f de x0 más f' de x0 más e de h por h. En que esta función e no era cualquier cosa. Esta función e de h era, no sé si se acuerdan, era f de x0 más h menos f de x0 partido por h menos f' en x0. ¿Se fijan? O sea, si la función f es derivable, entonces claramente e de h se va a cero. Y se tiene esta igualdad. Porque esta igualdad es una identidad, de hecho. Ya. Ahora, el teorema que yo acabo de enunciar es al revés. Dice, si es que existiera un e, no sé cuál es, si existiera un e, que además un m que hiciera esto, entonces la f es derivable y la derivada es m. Seguimos ahora con una regla súper importante. La regla de la cadena. Súper famosa. Ahora ustedes la van a conocer. Dice, si f es derivable en x sub 0 y g es derivable en en y sub 0, que va a ser f de x0, recuerden que estoy tratando de hacer la composición entre g y f. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tengo yo es g de f de x, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero hacer yo, g compuesto con f en x. Entonces, por eso que yo pido que la f sea derivable en x sub 0, ¿ya? Y la g sea derivable en y sub 0, que es g de x sub 0. Entonces el teorema dice, g compuesto con f es derivable, y su derivada está aquí. Fíjense cómo es. Es g compuesto con f. G es la función que está afuera y f es la que está adentro. La derivada es g' en f de x0 por f'. ¿Ya? Ahora, vamos a ver dos ejemplos, tres ejemplos. Primero este, fíjense bien. X cuadrado al cubo. Se fijan que aquí está x cuadrado más 1 y eso está elevado al cubo. La función que está más afuera es la función y al cubo. ¿Y cuál es la derivada de y al cubo? Bueno, simplemente es 3y al cuadrado. Dije y en vez de decir x cuadrado más 1. Una vez que derivé la función de afuera, ahora tengo que derivar la función de adentro, y esa es x cuadrado más 1. Así que tengo que multiplicar, fíjense acá, multiplicar por
la derivada de x cuadrado más 1. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrado más 1? Primero x cuadrado, la derivada es 2 por x, más la derivada de 1, que es 0. Así que el resultado sería simplemente 6x, x cuadrado más 1 al cuadrado. Perfecto. Otro ejemplo. La derivada, fíjense, de x elevado a x. Esa no es la que ustedes creen, ¿no es cierto? Para calcularla es más complicado. Lo que hacemos es más complicado que a elevado a x o de x elevado a a. Porque es x elevado a x, las dos cosas están cambiando. Bueno, para calcular esto simplemente lo que hacemos es usar la definición de la potencia, que es e elevado a x logaritmo de x. Y ahora yo me doy cuenta que tengo dos funciones. ¿Cuál es la función que está afuera? La función exponencial. Y la función que está adentro es x por logaritmo de x. Bacán. Entonces, calculemos primero la derivada de la función que está afuera. Esa es difícil, ¿no? Esa es fácil, ¿no es cierto? Porque e elevado a algo, la derivada es e elevado a algo. ¿Ya? ¿No es cierto? La función g es la exponencial y la función f es x por logaritmo de x. Entonces, una vez que derivé la exponencial, aquí estoy, ahora tengo que multiplicar por la derivada de la función g. Perdón, la función f. Y la función f en este caso es x por logaritmo de x. Si ustedes la miran con cuidado, x por logaritmo de x es un producto de dos funciones. Entonces ahora voy a usar la regla del producto, que dice que la derivada del producto, aquí voy a escribirlo, la derivada del producto es, primero derivo la primera función que sería x, cuya derivada es 1, y multiplico por la segunda. Luego, dejo la primera y multiplico por la derivada de la segunda. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo de x? 1 partido por x, ¿cierto? Por lo tanto, si ustedes se fijan, la derivada de x elevado a x es, ¿cuánto vale esto que está acá? Volvemos al original, esto vale x elevado a x, y esto quedó multiplicado ¿por quién? Por logaritmo de x más 1. Ahí estamos. Esa es la derivada de x elevado a x. No hay para qué aprendérsela, porque uno siempre la puede calcular, es bien fácil. Ahora bien, veamos el último ejemplo. Este ejemplo es simpático porque aquí viene un poquito el nombre regla de la cadena. Esto es como una cadena. Fíjense, tengo acá tres funciones. La primera es el coseno, la que está afuera. Después tengo e elevado a x a la cuarta. Pero esa a su vez, e elevado a x a la cuarta, es la composición de dos funciones. ¿Cuáles? La función exponencial y x a la cuarta. Perfecto. Vamos a derivar entonces. La derivada de la función de afuera es menos seno de lo que está dentro. E elevado a x a la cuarta. ¿Multiplicado por quién? Por la derivada de esto. Pero la derivada de esto va a ser la derivada de la exponencial, donde esté x a la cuarta, y esto finalmente tengo que multiplicarlo por la derivada de x a la cuarta. ¿Y cuál es la derivada de x a la cuarta? Fácil, potencia, 4x al cubo. Y esa es la derivada de esa función. ¿Qué les parece? La verdad es que uno después aprende una mecánica, y esto es bien fácil de calcular. Vamos a otro ejemplo. Funciones hiperbólicas. A ver, ¿cuáles son las funciones hiperbólicas? Acordémonos, es la función coseno hiperbólico de x y seno hiperbólico de x. Por supuesto que a partir de estas dos uno puede definir la función tangente hiperbólica, secante hiperbólica, etc. Todas las funciones que ustedes dicen, cotangente hiperbólica, usando la misma analogía con las funciones trigonométricas. Ahora, ¿cuál es la función coseno hiperbólico de x? Por definición es e elevado a x más e elevado a menos x partido por 2. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, si yo quisiera graficar esta función que está acá es la función e elevado a menos x. Y esta que está acá es la función e elevado a x. ¿Ya? Entonces, cuando uno la divide por 2, uno suma y la divide por 2, uno se queda con una función más o menos así. ¿Ya? Esa es la función coseno hiperbólico. Déjenme dibujarla para que se acuerden después. Solamente la función coseno hiperbólico. Es una función más o menos así. ¿Ya? Su gráfico es más o menos así. Y aquí esto es 1.
¿Ya? La función seno hiperbólico es bien parecida. Es e elevado a x menos e elevado a menos x medio. Entonces, al hacer el gráfico de la función seno hiperbólico, hacia la derecha como que nos vamos como con exponencial. Pero a la izquierda, la que manda es la exponencial negativa. Y como viene con un signo menos, queda una cosa así. ¿Ya? La función seno hiperbólico es impar y la función coseno hiperbólico es par. Ok, calculemos la derivada. Vamos a calcular la derivada con respecto a x de coseno hiperbólico de x. Bueno, muy simple, tenemos que derivar con respecto a x e elevado a x más e elevado a menos x medios. ¿Y cómo se deriva eso? Bueno, el medio que hay ahí simplemente lo saco afuera porque es una constante. Y tengo que derivar e elevado a x más e elevado a menos x. Bueno, la derivada de e elevado a x es la más fácil de todas, e elevado a x, más la derivada de e elevado a menos x. Y aquí hay que, ojo con lo siguiente, es e elevado a menos x. Por lo tanto, su derivada va a ser e elevado a menos x, pero no hay que olvidarse que este menos x es la función que está dentro, esta es la función f. Y hay que derivarla, y la derivada es menos 1. La derivada de menos x es menos 1. ¿Se fijan lo que quedó? Quedó un medio de e elevado a x menos e elevado a menos x. De modo tal que la derivada de coseno hiperbólico de x es seno hiperbólico de x. Bonito. Ahora ustedes adivinan. ¿Cuál es la derivada con respecto a x del seno hiperbólico de x? ¿Ah? ¿Cuál es esa? ¿Adivinan? ¿O la calculan? Calculenla mejor. Porque si la adivinan se van a equivocar. ¿Ah? El teorema de la función inversa. Si tenemos una función monótona y biyectiva que es derivable en un punto x sub 0, y además la derivada es distinta de 0, entonces la conclusión es que la inversa, que existe porque es una función biyectiva, es derivable en f de x0 y su derivada se calcula de esta forma. Fíjense bien. Lo que nos va a importar principalmente, más que la fórmula que está ahí, lo que nos va a importar principalmente es que la inversa es derivable. ¿Ya? Y que la derivada es distinta de 0, claro. Eso es necesario, si no hay un problema aquí. Bien, usando este teorema, calculemos la derivada de arco seno de x. Les propongo lo siguiente. Pensemos que x es igual a seno de un ángulo teta. Ya, eso es lo que uno normalmente tiene, ¿no es cierto? El ángulo teta se va a mover entre menos pi medios y pi medios, y el x se va a mover entre menos 1 y 1, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre con la función, ese es el intervalo menos pi medio, es el dominio de la función seno, y del arco seno es menos 1, 1. Ok. Esto es lo mismo que decir arco seno de x, ¿cierto? Igual a teta. Es lo mismo. ¿Ya? Ok. Entonces, hagamos lo siguiente. Escribamos arco seno de seno de teta igual teta. ¿Ya? Eso es lo mismo que está escrito arriba. ¿Ya? Y notemos que acá tenemos la composición de dos funciones. Entonces, ya sabemos que la inversa es derivable. Entonces, usemos esa propiedad. Y aquí nos va a quedar, fíjense, nos va a quedar. Si yo derivo acá, me va a quedar arco seno prima evaluado en seno teta por la derivada de seno teta, que es coseno teta. Y esto va a ser igual a... Claro, al lado izquierdo tenemos esa composición, pero al lado derecho tenemos una función súper simple. Es la función teta, es la identidad. La derivada de la función que a teta le asocia a teta es 1. Por lo tanto, la derivada al lado derecho va a ser 1. Fíjense que ahora puedo despejar arco seno de seno teta, arco seno prima de seno teta, pero seno teta es x, así que arco seno prima de x, y eso es lo que estoy buscando, es 1 partido por coseno teta. Eso me parece fantástico, que aparezca 1 partido por coseno teta. Lo único malo es que yo sé que x es seno teta. Entonces como que no me puedo devolver directamente a la variable x, porque yo estoy derivando con respecto a x acá.
Bueno, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Coseno teta lo puedo escribir en función de seno teta. ¿Se acuerdan cómo se escribe el coseno teta en función de teta? Bueno, simplemente proviene, ¿no es cierto?, de esta identidad, ¿no es cierto?, que dice que el coseno teta va a ser, perdón, el seno teta va a ser la raíz cuadrada de 1 menos coseno teta cuadrado. Claro, uno podría decir la raíz cuadrada positiva o negativa, pero en este intervalo el coseno teta es positivo. Por lo tanto, no queda otra que usar el signo más. Así que esto vale 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos de coseno teta, claro, 1 menos seno cuadrado de teta. Y eso es 1 menos x cuadrado. Por lo tanto, la derivada de arcoseno x es 1 partido por la raíz de 1 menos x cuadrado. Y eso es la derivada que estábamos buscando. Muy bien, ¿qué les parece? Interesante. Vamos a terminar derivando la función arco tangente de x. Arco tangente de x. Y para ello vamos a usar el mismo truco que ya usamos. Arco tangente de la tangente de teta es igual a teta. ¿Sí o no? Y ese ángulo teta, ¿dónde tiene que moverse? Entre menos pi medios y pi medios. Ahora un intervalo abierto, por supuesto. Perdón, teta pertenece a menos pi medios, pi medios. Naturalmente, esto lo pudimos haber escrito de otra manera. Pudimos haber dicho tangente de arco tangente de x igual a x, ¿cierto? Y en ese caso, la x sería entre menos infinito y más infinito. Acuérdense que la función tangente es así. Viene de menos infinito, se da una vueltecita y se da más infinito. Este x pertenece a menos infinito más infinito. Cualquiera de las dos formas la pueden usar para calcular la derivada, pero déjenme usar la primera. Voy a derivar usando regla de la cadena. La derivada de arco tangente no la conozco. Es arco tangente prima. Regla de la cadena me dice, deje tranquilito tangente teta. Eso es tangente prima de teta. Y eso es secante cuadrado teta. Secante cuadrado teta. Y esto resulta ser igual a la derivada de teta, que es la función constante. No es la función constante, es la función identidad. A teta la asocia a teta. Derivo con respecto a teta y me da 1. Fantástico. Ahora trato de escribir las cosas en función de x, porque lo que yo quería era calcular la derivada de arco tangente x. Entonces, aquí voy a tener la derivada de arco tangente de x sería 1 partido por secante cuadrado teta. No me gusta mucho. Pero yo sé que la tangente teta es x. Entonces si logro escribir secante cuadrado en términos de la tangente, pero al otro lado. ¿Y eso se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de esta? Seno al cuadrado teta, ¿se acuerdan de esta? Más coseno cuadrado teta de x igual a 1. Si dividen por coseno cuadrado en ambos casos, ¿qué se van a quedar? Aquí van a tener 1, aquí van a tener coseno cuadrado de x, y aquí van a tener 1 partido por coseno cuadrado de x. Esto es tangente cuadrado de x más 1 es igual a secante cuadrado de x. O sea, perdón, de teta. Esto es todo, bueno, teta o x da lo mismo. Pero aquí mejor usar teta, porque estoy usando ángulos allá. Entonces mejor poner teta. ¿Ya? Teta. Entonces, tangente cuadrado más 1 es secante cuadrado. Fantástico, así que esto vale 1 partido por tangente cuadrado teta más 1. Pero, justamente, por eso lo hicimos, la tangente de teta vale x. Por lo tanto, esto es 1 partido por 1 más x al cuadrado. ¿Qué les parece? Voy a hacer un dibujito para terminar. Esta es la función. Aquí está pi medios menos pi medios. Y aquí tengo la función arco tangente. Perdón, tangente. La función arco tangente es esta función que toma valores entre pi medios y menos pi medios. Y la función es más o menos así. Más o menos así. Aquí está x. Fíjense ustedes que en este punto tengo la recta tangente. ¿Cierto? La me da mal dibujar, pero no importa.
la tangente, perdón, la derivada aquí, que esta es la función arco tangente, ¿cuál es la pendiente? Entonces, arco tangente de x. La pendiente de esa recta es la derivada de arco tangente en x. Es igual a 1 partido por 1 más x cuadrado. ¿Se fijan? Se fijan ustedes que pasan dos cosas simpáticas. La arco tangente tiene una asíntota horizontal aquí, porque la tangente tiene una asíntota vertical. ¿Y qué pasa con la derivada a medida que x se va a infinito? Se va a cero. Y eso es súper razonable porque esta curva se empieza a parecer mucho a esta. Así que más vale que su derivada empiece a parecerse a cero. Y eso es lo que pasa exactamente con la derivada del arco tangente, que empieza a parecerse a cero. Y eso tanto para la derecha como para la izquierda. Pasa exactamente lo mismo. Bien, con esto terminamos el video de cálculo de derivadas. Y por mi parte, mi última clase. Les deseo mucha suerte en lo que viene y ya nos encontraremos seguro en los patios de Buchef en un tiempito más. Chao.